días a todos. Para mí es un honor presentar los resultados de mi investigación en este Congreso Internacional de Ciencia Latina de mi proyecto de investigación denominado Efecto de la pandemia por COVID-19 en la cobertura de vacunación de la población menor de 2 años y barra Ecuador. El tipo de investigación aplicada con un enfoque metodológico, cuantitativa y descriptiva. El diseño es no experimental de corte transversal y la población analizada o la población estudiada son dos unidades de análisis. La primera unidad de análisis son 15 personas responsables de inmunizaciones en la Coordinación Nacional del Ministerio de Salud Pública y la segunda unidad de análisis, niños menores de 2 años vacunados entre 2018 y 2021, que representan 238.997 dosis aplicadas. En cuanto a los resultados, en esta tabla se puede visualizar la cobertura del esquema regular de vacunación menores de 2 años por sexo y por edad en los años 2018-2019, prepandémico y 2020-2021 intrapandémico en el barrio Ecuador. Aquí se puede visualizar un análisis. En este análisis se puede visualizar que durante todo el periodo analizado existe una tendencia descendente tanto en los dos grupos de edad, tanto como en el sexo de hombres y mujeres. Por ejemplo, en el 2018, en los hombres menores de 1 año, las coberturas inician con 176.1 y caen a 134.90. Y esa tendencia y ese comportamiento es similar en el resto del grupo y también en la diferencia del sexo con las mujeres. Y también se puede visualizar que las coberturas de vacunación son más altas en los grupos menores de 1 año versus los grupos mayores de 1 año. Este fenómeno coincide con un estudio de Santos et al. En el año 2020 en Brasil, donde la cobertura de vacunación se vio afectada durante la pandemia en la región norte, con una afectación de 25.3% de diferencia, y en mayores de 1 año la cobertura de vacunación fue menor comparada con la menor de 1 año. Para conocer las diferencias estadísticas, se hizo para conocer las diferencias estadísticas entre las coberturas de vacunación y los periodos en 2018 al 2021, se hizo un análisis estadístico bivariado, en primer lugar para conocer si es que existe, si es que los datos siguen una distribución normal. Se hizo la prueba con el Gordon, en el cual el resultado fue menor a 0.001 y por tanto se aplicó una prueba no paramétrica. Al momento de correr la prueba no paramétrica de Cruz-Wallis, para conocer también estas diferencias, si existen estas diferencias estadísticas, su resultado salió menor a 0.01. Esto significa que las coberturas entre años no fueron homogéneas. Al hacer un análisis más específico entre años para conocer las diferencias en porcentajes, ¿sí? Y las diferencias estadísticas con un intervalo del 95% de confianza, podemos decir que en el año 2018 y 2019 no existe una diferencia estadística. A diferencia de comparar un año prepandémico e intrapandémico como 2018-2019, comenzamos a visualizar una significancia estadística. También 2018-2021 existen diferencias estadísticas. En 2019-2020 también se acentúa una diferencia estadística con una diferencia de cobertura de población de 21.5. Y en 2019-2021 todavía se sigue visualizando una diferencia estadística. Y en 2020-2021 existe una diferencia estadística, pero la cobertura es mucho mayor en el año 2021 comparado con el 2020, con una diferencia de 14.6%. Esto es comparable con un estudio de Moreno et al. En el cual establece que la cobertura de vacunación en Colombia disminuyó un promedio de 14.4 en el 2020, pasando al 76 en el 2019, al 61.6 en el 2020. Aquí podemos hacer una comparación de cobertura de vacunación entre áreas. Se puede visualizar que entre áreas y también por vacunas se puede visualizar que tanto en el sector urbano y el sector rural existe una tendencia a la disminución de cobertura para los periodos prepandémicos y los periodos intrapandémicos. Por ejemplo, podemos ver que en la vacuna bivalente oral en el área rural, pues el 82% en el periodo
prepandémico, y en el periodo intrapandémico en el sector rural fue el 71%. Comparado con el área urbana, en el sector urbano fue el 78% en el periodo prepandémico, comparado con el área urbana en el periodo intrapandémico del 57%. Es decir, hubo una tendencia creciente junto a una conversión tanto de las urbanas y las rurales, pero mucho más acentuada en las áreas urbanas, a excepción de los biológicos, a excepción de los biológicos que se aplican dentro de las primeras 24 horas, como la BCG y la hepatitis B cero. Este resultado coincide con un estudio de la OMS sobre el monitoreo de las desigualdades en vacunación, que señala mayores coberturas de vacunación del recién nacido en zonas urbanas debido a la mejor accesibilidad y equipamiento de los servicios sanitarios, lo que facilita el registro y la administración de vacunas al momento de nacer. Aquí podemos ver un análisis por quintiles de pobreza y por vacunas, ¿ya? Podemos visualizar que las vacunas que se aplican dentro del periodo de menor de un año, existe mayor afectación en quintil 1, quintil 2, versus los biológicos que se aplican en población libre de un año, que existe mayor afectación en quintil 4, quintil 5, pero con mucha más afectación en los quintiles 1, quintil 2. Esto es comparable con un estudio de Moreno Montoya et al., en el cual establece que la cobertura de vacunación en Colombia disminuyó un promedio de 14,4% en 2020, pasando de 76 en el 2019 a 61% en el 2020. Aquí podemos visualizar en este gráfico una comparación entre el periodo prepandémico y el periodo intrapandémico por quintiles, en el cual podemos observar que en el periodo intrapandémico la cobertura más baja está en quintil 2, con el 51%, y el resto de los quintiles sobrepasa el 61%, ¿sí? Una tendencia decreciente, ¿no? Desde quintil 1 va, quintil 2 va subiendo, quintil 3, quintil 4, quintil 5. Comparado con el periodo intrapandémico, en el cual se puede visualizar que en tres quintiles están por debajo del 50%, como es el quintil 1, quintil 2, quintil 4. Es decir, que hubo una mayor afectación en las personas con bajos ingresos en cuanto a la cobertura de vacunación en el periodo intrapandémico. Aquí levantamos una encuesta para identificar cuáles fueron las barreras que impidieron la vacunación dentro de los establecimientos sanitarios y también desde la población, desde la demanda. Entonces, se pudo establecer en esta encuesta que el 60% de las responsables de vacunación no cumplieron con sus metas establecidas, y las causas más frecuentes fueron con un 66% la falta de distribución de las vacunas. Hubo también un cierre de las instituciones educativas con un 66,6%. También hubo déficit en cuanto al talento humano para vacunar con un 55,5%. Hubo personal de vacunación dedicado a la búsqueda de casos de COVID-19 con un 88,8%, y personal de vacunación contagiado por COVID-19 y en aislamiento con el 77,7%. Este estudio es comparable con un estudio de Yaoré en el 2023, realizado también en el distrito 1706, en la ciudad de Quito, Ecuador, donde identificó problemas similares. Destacan que el 61,5% de las instituciones sanitarias reportaron dificultad en cuanto a la distribución del biológico, también deficiencias en cuanto al personal sanitario para la vacunación. Aquí vemos el barrera de acceso desde la población, en donde de las cosas más frecuentes fueron que los usuarios no asistieron al establecimiento cuando se les citó para vacunarse, con un 99,9%. Los usuarios rechazaron al personal para la vacunación domiciliaria por miedo a contagiarse, con un 88,8%. Existió rechazo a la vacunación por creencias o mitos sobre la seguridad de vacunas, con 77,7%. También existieron otras causas, como por ejemplo la población prefirió el uso de la medicina tradicional alternativa ante la situación de la pandemia, antes que vacunarse con el 99,9%, y también la población fue influenciada negativamente por la desinformación en redes sociales, con noticias falsas sobre la vacunación con el 99,9%. Y también no pudieron vacunarse por falta de recursos económicos para comprar insumos como mascarillas, gel o alcohol antiséptico, con un 88,9%. Esto es comparable con los et al. Analizaron las interrupciones en los servicios de salud en Buenos Aires durante el confinamiento, destacando barreras como restricciones de movilidad, de confianza y desinformación.
El resto de las personas, el 40%, estableció que sí pudieron cumplir las metas de vacunación y las causas por las cuales pudieron cumplir estas metas, las estrategias que ellos aplicaron fue las más frecuentes, la capacitación al personal sanitario con 73.3%, hubo la vacunación puerta a puerta con una representación de 73.3%, hubo campañas de promoción con un 80%, y hubo también la vacunación contra la influenza, en el cual también vacunaron esquemas regulares de vacunación con un 73.3%. En cuanto a las conclusiones, se concluyó que las coberturas de vacunación en Iguana y Ecuador mostraron una disminución entre el periodo 2018, 2019 y 2020-2021, tanto en hombres como en mujeres. En los menores de un año, las coberturas cayeron en 171.1% en el 2018 al 134.9% en el 2021. En hombres, y del 160.5 a 121.1% en mujeres. Igual la tendencia hubo en los mayores de un año, la caída fue aún más pronunciada, pasando de un 91.3 a un 71.5 en hombres y de un 91.3 a un 71.2 en las mujeres. Se identificó que hay diferencias estadísticamente significativas en la cobertura de vacunación entre los periodos 2000, entre los años 2018-2020, 2019-2020, 2018-2021, 2019-2021 y 2020-2021. También hubo una disminución generalizada en la cobertura de vacunación, tanto en zonas urbanas y rurales, pero mucho más acentuada en las áreas urbanas. También existió diferencias significativas entre zonas urbanas y rurales en 2020 a 2021, es decir, que las coberturas no fueron homogéneas en estas dos áreas, mientras que en 2018-2019 no se mencionaba variancia significativa. En términos socioeconómicos, los quintiles 1, 2 y 4 presentaron coberturas por debajo del 50% en el periodo 2020-2021. Y el 60% no alcanzaron las metas de vacunación. Las principales barreras de no alcanzar la vacunación fueron que el personal fue designado para contener la pandemia por COVID-19, hubo contagio del personal sanitario, falta de distribución de las vacunas, el miedo al contagio, las restricciones de movilidad y la desinformación en redes sociales, entre otras. Y como último, según lo que en una frase de Copiano, el secretario general de la ONU, el cual comunica que la inmunización es un acto de amor y responsabilidad hacia las futuras generaciones. Muchas gracias.